Buenas tardes, amados hermanos, amigos. Reciban un saludo especial de la Iglesia Bautista de Londres. Un domingo más para regocijarnos en el Señor. Juntos alabarle, exaltar su nombre. Nos sentimos gozosos de compartir con cada uno de ustedes desde ahí sus hogares, en la misma fe, en el mismo espíritu, decididos a entregarle este tiempo al Señor. Dispongamos nuestras mentes, nuestros corazones para exaltarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para dar inicio a este servicio en este domingo. Amado Dios Todopoderoso, gracias Señor por permitirnos un día más, por la vida que tú nos das, por el gozo, el poder alabarte, el poder adorarte, el sentir que estamos congregados junto a nuestros hermanos, Señor, junto a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para decirte que te amamos, que tú eres nuestro Padre, que todo lo sabes, que todo lo conoces. A ti sea la honra, la gloria y el poder. En esta tarde, Señor, nos encomendamos en tus manos, pidiendo tu dirección, tu bendición. Prepara nuestros corazones, que podamos disponer, Señor, para escuchar tu voz, para alabarte, adorarte, para expresar, bendecirte a ti, Señor, el decir bien de todo lo bueno que tú eres con nosotros. Presentamos este servicio, Señor, dándote lo mejor de nosotros. Que nuestras oraciones lleguen como una ofrenda grata ante ti, como ese perfume fresco, Señor. Queremos dar lo mejor, Señor, y aquí estamos dispuestos, contentos, gozosos, porque nos has escogido este día para servirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 118. Vamos a leer. Y la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. El Señor nos ha dado esa salvación. Él ha dado su vida por nosotros. Y ahora nosotros esta tarde damos lo mejor de nosotros para Él. Cantémosle, exaltémosle con gozo y con alegría. Glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Démosle gracias por ese amor. Démosle gracias por esa redención. Démosle gracias porque somos sellados con el Espíritu Santo. Glorificada es el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria
eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te alabamos, oh Dios, y te damos infinitas gracias por quien eres tú en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice las naciones, Padre. Aquí estamos para alabarte y adorarte de todo corazón. Venid glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Y con corazón alegre decimos: te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por enviar a su Hijo unigénito, por ese gran amor, para mandarlo para morir por cada uno de nosotros, para derramar su sangre y ese gran amor por nuestros pecados. Alabemos juntos. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios.
por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Padre del cielo, llévanos al lugar santísimo por la sangre del Cordero, sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Gracias por ese precio pagado que no merecíamos, pero por ese gran amor somos libres para venir ante ti. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame y heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí.
Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. En la intersección de esta tarde vamos a darle gracias a Dios por el regalo maravilloso de la salvación. Por eso les invito que me acompañen a leer su palabra en Hebreos 13:20. Su palabra dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Demos gracias al Dios de paz que envió a nuestro Señor Jesucristo, diera su vida por nosotros. Él es el gran pastor, el que cuida de sus ovejas y el que da la vida por ellas. Ya no tenemos que presentar ningún sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento, porque a través de su sangre preciosa tenemos entrada ante el trono de la gracia. Él es el Cordero inmolado, el que nos perdona, el que nos limpia de todo pecado. Por eso les invito que en este momento inclinemos nuestros rostros y oremos dando gracias a Dios. Padre amado celestial, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu hermosa y maravillosa obra que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por nosotros, por habernos limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gracias porque tú eres nuestro pastor, el que dio la vida por nosotros. Gracias porque por tu preciosa sangre sabemos que tenemos entrada ante el trono de la gracia. Y ya no tenemos que presentar ningún sacrificio, solo tenemos que creer en tu nombre y que todos nuestros pecados son perdonados a través de ti, por lo cual te clamamos a ti y te imploramos por nuestras familias, por nuestros hermanos y por aquellas personas que no conocen de ti, que aún no conocen, que no han sido limpiados por tu sangre, para que tú tengas misericordia y que así como algún día nos alcanzaste a nosotros, también lo hagas con ellos, Padre. Por eso te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a seguir estudiando la carta a los Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 9. Vamos a mirarlo a vista de pájaro, porque es un capítulo bastante largo, pero todo ello forma una unidad. Vamos pues a leer este capítulo 9 de la carta de los Hebreos. Y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así pues, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas,
de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra. Como decíamos, la semana pasada se nos dijo que el antiguo pacto o testamento, aunque la palabra pacto es más bonita en este caso, se ajusta más a lo que estamos hablando, acabó con el sacrificio de la cruz. Hoy vamos a ver en qué consiste ese nuevo pacto, que sería mejor llamarlo así, siempre pacto en vez de testamento. Así que si me oyen decir testamento, bueno, es la costumbre. En el pueblo de Israel así se llamaba, la palabra en hebreo es berith y significa pacto y no testamento. Para ellos no existía el concepto de testamento todavía. Vamos a ver primero los primeros versículos, vamos a pasar rápidamente, los versículos 1 al 10. Se nos habla de la gloria del tabernáculo, pero también del limitado acceso a Dios que este culto tenía o permitía. Vamos ahora a ver pues un video acerca del tabernáculo.
que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. No podía entrar más veces. Y siempre con sangre, aunque fuese sangre ajena. Por eso vamos ahora a ver sobre el único sacrificio que da un perfecto acceso a Dios. Eso lo leemos en los versículos 11 al 14. Lo primero que nos dice aquí el escritor sagrado es que ya no tenemos un tabernáculo terrenal, sino que el santuario es ahora celestial, es decir, está en la presencia de Dios. En este santuario, Cristo no tiene que entrar continuamente, año tras año, o día tras día, o cuando sea, sino que entró una sola vez y es suficiente esto para siempre. El sacrificio de Cristo fue perfecto y eficaz. No es como la sangre de los becerros o machos cabríos, porque fue su propia sangre. Jesucristo se ofreció a sí mismo voluntariamente y después de haber obtenido la redención eterna, ascendió al verdadero santuario celestial. Y ahora nosotros ya podemos disfrutar de intimidad con Dios de forma perfecta. No hay nada que nos impida. No hay velo, no hay sacerdote, no hay necesidad de sangre. Este es el gran contraste del que se nos habla aquí, que hay entre el santuario terrestre o terrenal y el santuario celestial. La gran diferencia entre la sangre de los animales y la sangre de Cristo. Entre la frecuencia de entrada en el lugar santísimo con la única vez, o sea, ya no es todos los años, y contrasta ese efecto limitado que tenían los sacrificios, que no conseguían nunca limpiar la conciencia de pecado, con el efecto del sacrificio de Cristo, que es perfecto y sí limpia la conciencia de pecado. Y todo esto se nos dice por la naturaleza divina de Cristo, porque Él es Dios, Dios encarnado. Ahora, cuando miramos a esto dirán, bueno, ¿y eso cuánto me va a costar? A nosotros, nada. A Cristo le costó mucho. A Dios le costó entregar a su Hijo unigénito. Y a Jesús un precio muy costoso, pues se tuvo que hacer hombre y después sufrir hasta llegar a la cruz y morir derramando hasta la última gota de su sangre. Esto sobre el sacrificio perfecto. Ahora vamos a ver cómo se obtiene el perdón de los pecados. Esto lo encontramos en los versículos 15 al 22. Pero este versículo tiene una unión, el versículo 15, con Romanos 8:28, donde leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, el escritor sagrado compara el primer o antiguo pacto con el nuevo. En el primero, todo dependía del cumplimiento de la ley. En el segundo, todo depende de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Lo que aquí nos dice el escritor es que el sacrificio de Jesús obtiene el perdón de los pecados pasados. O sea, podríamos decir que ese sacrificio tiene carácter retroactivo. O sea, no podemos o no debemos de preocuparnos por lo que yo hice en el pasado. El sacrificio de la cruz abarca el pasado como abarca el día de hoy y abarca también el futuro. Porque ese sacrificio nos abre una vida nueva hacia el futuro. Abre el acceso a la comunión con Dios, aunque sea a un precio muy costoso, como hemos dicho. Porque perdonar nunca es decir, está bien, no importa. No, hay que pagar
el precio, y este precio fue muy costoso. Lo único que sí puedo decir con mucha alegría es que gracias a Dios el precio no lo voy a pagar yo, lo pagó Jesucristo. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que la única forma de perdonar los pecados es por el derramamiento de sangre. Y Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero veamos las características del sacrificio de Jesús en contraposición con las características a la ley, las características que ponía la ley para obtener el perdón. En primer lugar, el sacrificio de Jesús fue voluntario. A los animales se les llevaba atados y se les quitaba la vida. Jesús no, aunque fue atado, no fue a la fuerza, él fue voluntariamente. En segundo lugar, el sacrificio de Jesús fue espontáneo. A los animales se les sacrificaba por ley. Jesús lo hizo por amor. El sacrificio de Jesús fue racional. El animal no sabía lo que estaba sucediendo. Jesús fue consciente en todo tiempo, desde el primer minuto hasta el último minuto de su sacrificio. El sacrificio de Jesús fue moral, era moral. El sacrificio de los animales era mecánico. Se hace porque así lo dice la ley. 1, 2, 3, paso 3, muerte, fuera. Jesús lo hizo en obediencia a su Padre y lo que es todavía más maravilloso, en favor de los hombres y las mujeres. Y en cuarto lugar, vamos a ver la purificación integral que nos da el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Terminamos viendo ahora los versículos 23 al 28. El escritor sagrado regresa una y otra vez a la idea de que todo culto del antiguo pacto es una copia imperfecta del sacrificio de Cristo. El tabernáculo tenía que ser purificado, se nos enseña en el Antiguo Testamento, como pacto, con sacrificios de animales. Y el tabernáculo celestial nos dice que también fue purificado con un sacrificio superior. Ahora, ¿qué sería lo que habría que purificar en el cielo? Pues las leyes rotas por los hombres. Y esta purificación que Jesucristo proveyó es lo que hace que tú y yo podamos hoy tener acceso al Padre. Y esto es lo que debemos de tener en cuenta en cuanto a la forma en que el sacrificio de Cristo nos quita el pecado. En primer lugar, Cristo no entró en ningún santuario de fabricación humana, nos dice el escritor, sino que entró en la misma presencia de Dios. Aquí debo de aclarar una cosita. El cielo no es un estado espiritual simplemente, donde van las almas, sino también es un estado físico, un lugar físico. El cielo está en algún sitio, en el tiempo y en el espacio. En segundo lugar, Cristo entró en la presencia de Dios no solo por sí mismo, sino como nuestro representante, para abrirnos el camino y para defender nuestra causa. Se nos dice que Él está allí intercediendo por nosotros y es nuestro abogado, o sea, defiende nuestra causa. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo no es necesario que se repita nunca más. Una vez, para siempre. El acceso ya está abierto. No necesitamos que Cristo vuelva a ser sacrificado una y otra vez porque el acceso está abierto para siempre. El escritor a los Hebreos termina trazando un paralelismo entre la vida del hombre y la vida de Cristo. Cuando llega a este paralelismo, creo que aquí le da un duro golpe a muchas personas, porque hay muchos que dicen que una vez que llegues a la tumba, ahí todo se acaba. No, no es así. Se nos dice que después de la muerte viene el juicio.
Y yo creo que esto es lo que les pasa a muchos. El juicio da miedo. También da miedo el no saber lo que hay detrás de esa puerta que llamamos muerte. Para el incrédulo, me imagino que debe ser algo que causa terror. Para el que conoce a Cristo, es paz, alegría, gozo, seguridad, etc. Y la última cosa que nos dice el escritor a los hebreos es que Cristo murió, resucitó y volverá otra vez. Y cuando vuelva no viene para ser juzgado, no viene para morir otra vez. Viene para ser el juzgador, el juicio, Él será el juez. Nos deja con este anuncio que nos da esperanza, la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero que tendrá lugar, estoy convencido. Y para terminar, les invito a que recuerden las palabras del profeta Amós. En su capítulo 4, versículo 12, la última parte dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás tú preparado para venir al encuentro de Dios? Te invito a que recapacites y mires por un momento lo que ha hecho tu pecado, lo que ha hecho mi pecado, yo también tengo que mirarlo. Y miremos el precio que tuvo que pagar aquel que te ama por toda la eternidad. Y piensa que Él viene por segunda vez. ¿Viene como amigo para ti o viene como juez? Todo depende de en qué situación te encuentras tú hoy con Cristo. Será un día glorioso, como he dicho antes, para aquellos que lo tienen como Salvador, pero un día de terror para los que no lo tienen en su corazón. Te invito a que te encuentres hoy con Jesús y puedas cantar con todos nosotros que fuiste comprado por su sangre. Que Dios te bendiga y te lleve a hacer esta buena decisión, de la cual nunca te arrepentirás. Amén. Gracias a Dios por su palabra expuesta en esta tarde, porque el Señor nos sigue hablando a través de esta carta de Hebreos. Este regalo maravilloso de la salvación, que Él nos escogió desde el principio y nos viene enseñando desde el Génesis hasta ahora y hasta el final, que podamos poner en práctica lo que Dios va hablando a cada uno de nosotros, el tener a Cristo Jesús, que invirtió su sangre por nosotros, como nuestro sumo sacerdote. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio de escucharte en esta tarde. Gracias porque tú nos hablas a través de tu siervo, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos este libro maravilloso en el que nos compartes tus mandamientos, tus preceptos, tus deseos, pero sobre todo tu gran amor al rescatarnos, al liberarnos, al sacarnos de la esclavitud. Gracias porque ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, porque tú fuiste nuestro sacrificio, Cristo Jesús. Gracias por tu gran amor en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre gota a gota y liberarnos, limpiarnos, redimirnos. Gracias por hacernos parte tuya. Gracias, Padre amado, por habernos llamado, por habernos escogido. Aquí estamos dispuestos a seguirte, a servirte. Gracias por esa fe depositada en nuestros corazones. Gracias porque cada día te podemos conocer mejor a través de tu palabra, Señor. Por entender lo que tú quieres para nosotros. Gracias por el regalo maravilloso de tu gracia, Señor. Gracias por limpiar nuestros pecados. Gracias porque todos estábamos perdidos, pero tú nos rescataste, Señor.
Nos compraste a precio de sangre, preciosa sangre. Lo valoramos, Señor. Y aquí estamos diciéndote que te amamos, que nos guíes, que nos ayudes a seguir adelante, a esperar hasta cuando tú vengas, o si tú nos llevas, que estemos preparados, listos, Señor. Mientras tanto, que vayamos compartiendo este mensaje de salvación, este mensaje de amor, este mensaje de paz. Guíanos, Señor. Guíanos a que seas tú en cada momento, en cada instante. Bendice a cada hermano que ha escuchado tu palabra, Padre Santo. Bendice a las personas que aún no te conocen, Señor, y no han valorado tu sangre preciosa. Habla a sus corazones, dale sensibilidad, Señor. Ayúdales a acercarse a ti, Padre eterno. Te ruego por los hermanos que están enfermos, que están necesitados en todas sus áreas. Ayúdalos, levántalos, Señor. Ayúdanos a seguir tu voz, a esperar y a confiar en ti, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Te amamos y te queremos. Te damos la honra, la gloria y el poder. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros esta tarde. Nos alegramos de que se unan cada domingo más personas. Gracias por los mensajes que nos envían. Estamos comprometidos a orar por cada uno de ustedes. Háganos saber sus necesidades, sus deseos. Y aquí estamos para deleitarnos en el Señor y gozarnos en su presencia. Dios les bendiga con una semana de bienestar, de salud, de paz y de gozo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús.